Si Pedro Álvarez Cabral descubrió Brasil, Pelé presentó Brasil al mundo. El jugador brasileño es considerado como el primer GOAT del fútbol, pero pocos saben por qué es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. En este vídeo vamos a repasar su historia, descubriremos cómo jugaba más allá de sus logros, cuántos balones de oro hubiese ganado y comprobaremos por qué marcó a tantas generaciones de futbolistas que imitaron sus jugadas. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la leyenda de Pelé, el primer rey del fútbol. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha sido uno de los futbolistas más icónicos de la historia. El brasileño jugó sus mejores años en el Santos, pero se dio a conocer al mundo con la selección brasileña, con la que conquistó 3 mundiales. Su fútbol y sus goles asombraron al mundo y le sirvieron para ser reconocido por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol. Sin embargo, hay muchos que consideran que la carrera de Pelé fue un fraude y le tildan de un futbolista sobrevalorado. Sus detractores alegan que nunca jugó en Europa, desmienten que haya alcanzado la cifra de los 1000 goles y manifiestan que solo fue importante en una de las 4 Copas del Mundo en las que participó con la selección brasileña. ¿Estás de acuerdo con ellos? Es importante que escribas tu postura en los comentarios y veas el vídeo hasta el final para saber si te hicimos cambiar o no de opinión. ¡Vamos con ello! Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en la ciudad brasileña de Tres Corazones y desde muy joven mostró un talento excepcional para el fútbol. A los 15 años entró a formar parte de la cantera del Santos y a los 16 debutó con su equipo y la selección brasileña, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la Canariña. A los 17 años fue el máximo goleador del Campeonato Paulista, lo que le valió para llevar el número 10 en el Mundial de Suecia de 1958. A pesar de que comenzó como suplente en los primeros partidos, fue titular ante la URSS y marcó el gol de la clasificación ante País de Gales en los cuartos de final. Con ese tanto, Pelé se convertía en el jugador más joven en anotar un gol en una Copa del Mundo. En las semifinales ante Francia, Pelé marcó 3 goles en 25 minutos y fue clave para la victoria de la Canariña por 5-2. En la gran final ante Suecia, los brasileños se impusieron por el mismo marcador a los anfitriones y Pelé se consagró como una estrella al marcar 2 golazos preciosos. Uno superando un defensa con un sombrero y una volea espectacular y otro con un gran remate de cabeza. Brasil se proclamaba campeón del mundo y aquel chico de 17 años lloraba de emoción. Había nacido una leyenda. El Mundial supuso el despegue definitivo de Pelé, que se convirtió en un fenómeno de masas, levantando trofeos y realizando giras por los 5 continentes con el Santos. Pelé jugaría allí durante 15 años, conquistando 5 Copas de Brasil y 10 campeonatos paulistas, ya que todavía no existía una liga nacional que involucrara a todos los estados del país. Su mayor éxito fue proclamarse bicampeón de la Copa Libertadores en 1962 y 1963 y levantar 2 Copas Intercontinentales consecutivas, en las que dejó boquiabierto a las aficiones del Benfica y el Milán. Pelé logró ser el máximo goleador del Campeonato Paulista durante 10 años seguidos, y consiguió este mérito durante 11 ocasiones en toda su carrera. En 1969 alcanzó el hito de anotar el gol 1000 de su carrera deportiva. Lo hizo con un penalti frente a Vasco da Gama en el que logró detener el tiempo, y que el partido se detuviese por unos minutos para celebrar su hazaña. En total, Pelé jugó 1120 partidos con el Santos y anotó 1087 goles. Pero si hay algo de lo que puede presumir Pelé, es de su trayectoria con la selección brasileña, con la que se convirtió en el único futbolista de la historia
en ganar 3 mundiales. Después de conquistar la Copa del Mundo de Suecia, Pelé participó en los mundiales de Chile e Inglaterra sin mucha fortuna. En ambos sufrió del juego duro de los rivales, que le cosieron a patadas hasta lesionarlo. En 1962, Brasil salió campeón, pero Pelé solo pudo jugar 2 partidos tras caer lesionado frente a Checoslovaquia. Lo mismo ocurrió en el Mundial de 1966, donde el marcaje de Coluna le hizo abandonar el campeonato en el segundo partido ante Portugal. La vigente campeona Brasil quedaba eliminado por primera y única vez en la primera fase del torneo. Para el Mundial de México 70, Pelé ya tenía 30 años y muchos dudaban de su rendimiento. El seleccionador brasileño João Saldanha pretendía dejarle fuera de la Copa del Mundo, pero el gobierno militar intervino para sustituir al técnico por su excompañero Mário Zagallo. Con él en el banquillo, Pelé tenía una plaza asegurada en el Mundial y Brasil conformó una alineación mágica con 5 dieces: Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé y Rivellino. Aquel Brasil del 70 maravilló al mundo con su juego, ganó todos los partidos de aquel Mundial y levantó la tercera Copa del Mundo para el fútbol brasileño. Aunque ya no fuese el de antes, Pelé logró liderar el juego bonito de la canariña hasta lograr el título, marcando 4 goles en el torneo y dejando jugadas para la historia del fútbol que nunca antes se habían visto. Ante Checoslovaquia, el Rey estuvo cerca de ser el primer futbolista en marcar con un disparo desde el centro del campo. Y en semifinales ante Uruguay, engañó al portero con un regate sin tocar el balón y estuvo cerca de marcar un tanto único. En la final también dejaría su impronta y abrió la cuenta con un legendario cabezazo con el que Brasil se impuso por 4-1 a Italia. Pelé era subido a los altares del Azteca para despedir su carrera internacional y cerraba un ciclo virtuoso, siendo el único futbolista con 3 Copas del Mundo en su palmarés. En total, Pelé jugó 4 mundiales, participó en 14 partidos y marcó 12 goles para convertirse en la mayor leyenda de la Copa Mundial. Si quieres más detalles sobre su trayectoria mundialista, aquí tienes el vídeo que le dedicamos en el canal. Y si quieres tener la mejor guía de los mundiales en tus manos, puedes comprar nuestro libro Memorias de la Copa del Mundo, disponible en Amazon con envíos a todo el mundo. Pero al margen de todos sus títulos, lo que hacía Pelé verdaderamente especial era su estilo de juego. Combinaba una técnica exquisita con una visión de juego extraordinaria y una potencia física impresionante. Era capaz de regatear a varios defensores, realizar pases milimétricos y rematar con ambas piernas con igual precisión. En una época donde el fútbol era menos táctico y los defensas le cosían a patadas, Pelé revolucionó el juego con su creatividad. Su capacidad para inventar jugadas era asombrosa y la facilidad con la que superaba rivales era única. Pelé fue el primero en tirar paredes con el defensor, realizar caños o hacer sombreros a los rivales. Además, aprovechaba su portentoso físico para superar a sus marcadores en velocidad o realizar imponentes saltos para marcar golazos de cabeza, o incluso realizar acrobáticos remates de chilena. En 1959, Pelé marcó el gol más bonito de su carrera contra el Juventus de Sao Paulo. O'Reilly recibió el balón en el área, se deshizo de 3 defensas con 3 sombreros consecutivos y tras zafarse del portero con otro toque por alto, marcó a placer de cabeza. Aunque la jugada no fue filmada en vídeo, ha sido atestiguada por varios protagonistas y ha sido recreada mediante estas imágenes. A pesar de que en su época los jugadores sudamericanos no podían ganar el Balón de Oro, France Football publicó en su revista hace unos años que de haber optado al premio,
Pelé hubiera recibido 7 distinciones como el mejor futbolista del año, convirtiéndose en el indiscutible GOAT del siglo XX y entrando en una dura lucha con Leo Messi por ser el mejor futbolista de todos los tiempos para la revista francesa. Pero si tan bueno era, ¿por qué Pelé nunca jugó en Europa? Los detractores de Pelé siempre usan este argumento para atacar al rey del fútbol, pero muchos desconocen u omiten las circunstancias de la época. Lo que no tienen en cuenta sus haters es que el fútbol brasileño de la década de los 50 y los 70 era de los mejores del planeta, congregando a los mejores jugadores locales y que, al contrario de lo que sucede en la actualidad, no solían emigrar a las ligas europeas. De hecho, Pelé rechazó hasta en 3 ocasiones al Real Madrid y prefirió no escuchar las ofertas de otros grandes de Italia, como el Milan o la Juventus. El jugador brasileño era feliz en Brasil y decidió retirarse del fútbol en el Santos en 1974. A sus 34 años, quería tener una retirada tranquila, hasta que sus asesores le comunicaron pérdidas millonarias en sus inversiones y tuvo que aceptar una oferta de Estados Unidos para reactivar su economía. En 1975 se puso la camiseta del New York Cosmos, donde además de deleitar a los Yankees con su juego, popularizó el fútbol en el país que copará el próximo Mundial 2026. Y es que Pelé no solo fue un gran futbolista, sino que también fue un embajador inmejorable, convirtiéndose en una marca registrada, admirada en todo el mundo como deportista. El 1 de octubre de 1977, Pelé se retiró de los campos, tras jugar 1.363 partidos y marcar 1.281 goles. Los expertos tan solo le reconocen 757 tantos en 812 encuentros oficiales, pero hay que tener en cuenta que de la década de los 50 a los 70, las competiciones no eran tan largas y era muy común la celebración de partidos amistosos y giras por toda Europa. Pero el legado de Pelé va más allá de su récord y sus títulos. Su innovador juego inspiró a varias generaciones y contribuyó a que el fútbol se convirtiese en un deporte de masas. Su influencia no solo transformó el juego, sino que contribuyó a que otros futbolistas intentasen imitar sus jugadas y su profesionalidad dentro y fuera de las canchas. Y es que a sus atributos deportivos se unía un carisma único, lo que le convirtieron en la primera gran superestrella global del fútbol. Después de una vida como gran embajador del fútbol, Pelé comenzó a notar los achaques de la edad y empezó a sufrir problemas de salud. En septiembre de 2021, Pelé fue diagnosticado con un cáncer de colon y acabó falleciendo en la noche del 29 de diciembre de 2022 a los 82 años de edad. Para el recuerdo no solo quedarán sus goles, sino el espíritu y la trayectoria de un jugador irrepetible que quedará para siempre en las memorias del fútbol. Dale like si te ha gustado este homenaje a Pelé, compártelo con algún amigo, suscríbete a Memorias del Fútbol y dime en los comentarios si Pelé te parece una leyenda del fútbol.